¿Cómo están, iglesia? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Saludos a los que nos ven en línea, qué placer poder compartir esta tarde juntos. Quiero preguntarles si alguno de ustedes ha visto esta competencia anual sobre el hombre más fuerte del mundo. Hacen una competencia haciendo cosas impresionantes, como lo podemos ver en esta foto. ¿Quién puede jalar este camión ciertas pies? ¿Quién puede jalar este avión? Y sí pasa, es real. O quién puede levantar este tronco tan grande de 1,124 libras. También tenemos quien puede levantar estas llantas de muchísimo peso. Vean nomás. Y pasa. Y quiero decirles que estos hombres tienen un límite para cargar cierto peso. Hay un límite hasta donde ellos pueden llegar. ¿Y a qué va este punto? De la misma forma, nosotros tenemos un límite en nuestras cargas. Hay cosas que nos pesan, hay problemas, situaciones que estamos atravesando y que son carga pesada y que tenemos un límite hasta dónde podemos nosotros mismos. Por eso el tema de hoy se titula Intercambiando el agobio por la esperanza. Porque cuando nuestra vida está cargada de esos problemas de la vida, de esos problemas en tu matrimonio, en tus finanzas, en la relación con tus hijos, en una enfermedad, en el trabajo, es pesado, ¿verdad? Es pesado. ¿Cómo podemos dejar de levantar esas cargas tan pesadas y hacerlas más ligeras? ¿Cómo podemos encontrar esperanza en medio de esas circunstancias que estamos viviendo? Y no lo voy a hacer yo, sino cómo nos dice la palabra de Dios que podemos encontrar esa esperanza en medio del agobio. Y te voy a dar un poco de contexto bíblico de la cita que vamos a leer juntos. La Biblia, si eres nuevo en la iglesia o nuevo en la Biblia, bienvenido. La Biblia no es solo un libro. La Biblia es una compilación de 66 libros que nos llaman, que nos cuentan la historia del amor de Dios por la humanidad. Cómo podemos redimir toda ruptura y cómo podemos estar conectados con Él. Y la Biblia se divide en dos partes. Está el Antiguo Testamento, que es el que nos habla de la creación, es el que nos habla del pueblo hebreo, de la nación de Israel. Y está esta segunda parte de la Biblia que nos habla del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento que comienza con los 4 evangelios, que es la historia de Jesús, y tiene el Nuevo Testamento estas epístolas que son las cartas a las primeras iglesias. Entonces, vamos a leer 2 de Corintios, que es una de estas cartas a una de estas nuevas iglesias que escribió el apóstol Pablo a sus amigos, a esta iglesia que él estaba formando.
Pablo iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio, predicando lo que era el poder de Jesús, predicando cómo podían conectar con Jesús. Entonces se dice que Pablo llegó a esta ciudad de Corinto, donde fue en uno de los lugares donde permaneció más tiempo, 18 meses. Él andaba de lugar en lugar, pero ahí permaneció más tiempo. Por ende, conocía muy bien a las personas de esta ciudad, conocía a su iglesia, conocía lo que estaban pasando, los amaba profundamente y les escribió esta carta. Es como si alguien viniera aquí a Eastlake y nos escribe una carta. ¿Cómo nos llamaría? ¿Carta a los Eastlakers? ¿O cómo? ¿Verdad? Así Pablo fue y les escribió a la ciudad de Corinto esta carta a los corintios. Y Pablo inicia escribiendo en este versículo y contando sus problemas, ¿no? Él dice, yo no estoy exento, yo también he pasado por agonía, yo también he sufrido, yo también tengo problemas, pero lo que él quería era que la gente, que su pueblo, esa gente que amaba, aprendiera así como él, a vivir más ligera esa carga. Quería que aprendieran juntos cómo pudieran soltar esa preocupación. ¿Cómo puedes en medio de esa circunstancia seguir viviendo y haciendo la voluntad de Dios? Entonces, él sabía muy bien de lo que estaba hablando. Y quiero que vean que Pablo no le echa la culpa a Dios de sus problemas. Él encuentra un propósito y una perspectiva más grande en cada uno de esos problemas. Vamos a leer, lo van a ver en su pantalla, este versículo que Pablo le lee a los corintios y está en 2 de Corintios 1 del 3 al 11. ¿Ok? Y lo van a ver en su pantalla. Y dice así. Inicia Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que, así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, les dice Pablo, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero, eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes
nos ayudan orando por nosotros. Así, muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. De este pasaje quiero sacar varios principios y varias acciones que podemos tomar para convertir esa aflicción en esperanza. Porque si estás pasando por un problema, este mensaje es para ti. Si no estás pasando por un problema, también es para ti, porque no estamos exentos. Porque me encanta como decía el pastor Mike, decía, o estás en un problema, o acabas de salir de uno, o estás por entrar a otro. ¿No? Pero es la vida, es la vida. Y como primer punto, para intercambiar este agobio por esperanza tenemos que ver un propósito más grande en nuestras vidas. Y es lo primero que Pablo hizo en este pasaje. Él vio un propósito más grande en medio de un problema. Vio la oportunidad que tenemos de ser consolados por Dios. Y después de poder compartir ese consuelo con los demás. Hay situaciones que se presentan en la vida y no lo dudo que cada una de esas situaciones es porque hay un propósito mayor. Tengo 3 hijos, Oriana, Orlando y Ernesto. Cuando Orlando tenía 3 años, dejamos de ir a la iglesia porque no había manera que yo lo pudiera llevar y que se mantuviera sentado y que era muy estresante. Dejamos de ir a la iglesia y mi cuñada, mi cuñez, un día llegó y me dijo, está bien, pero no dejes de escuchar la palabra de Dios. Y entonces fuimos invitados aquí a Iglesia Eastlake. Y estamos hablando de 2012, 2013, Orlando tenía 4 años. Y empezamos a venir, él se empezó a acoplar. Pero en esa etapa de nuestras vidas, ya que estábamos viniendo a la iglesia, descubrimos que esta razón por la que Orlando no podía estar, corría, venía, era difícil, yo me sentía la peor mamá del mundo porque no tenía control sobre él, o le doy una nalgada o qué hago. Me dice su terapeuta, oye, no, tranquis, ¿no? Tranquila, él tiene un diagnóstico de autismo y entonces todo va a estar bien. No más, ¿verdad? Fue una etapa de mucho agobio. Fue una etapa de mucha incertidumbre. Cuando tienes un niño en tus manos, a tu cargo y de mi esposo, y que no sabes ni qué vas a hacer, y que no sabes si es izquierda o derecha, y que te dan una lista de cosas y te dices, tienen que hacer A, B, C, D, E, F, pero ni tienes las ganas porque estás como triste o estás agobiada, pero es algo que tienes que hacer independientemente. Y decidimos, me dijo mi esposo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Va. En esa temporada nos inscribimos a un grupo de crecimiento de papás y se llamaba así, Grupo de Crecimiento de Padres con Niños Especiales. Dije, va, es lo que toca y es lo que es. Te estoy hablando, Orly tenía 4 años, llegamos a este grupo, nos sentamos en una sala con todos estos papás, donde cada uno en diferentes circunstancias, y yo por simplemente el hecho de estar sentada ahí, era como está pasando, es real, estoy aquí
con estas familias. Y yo solo lloraba y lloraba y lloraba, porque no sabía qué iba a pasar, no sabía. Y la incertidumbre es muy agobiante. Y estas familias que ya estaban en diferentes etapas de su proceso con sus hijos, estas familias nos consolaron, estas familias nos abrazaron, estas familias oraron por nosotros, nos guiaron, nos dieron recursos, mira, haz esto, haz el otro. Y hemos caminado con estas familias, aunque ahorita nuestros hijos ya han tomado diferentes caminos. Para mí siempre es un recordatorio de donde Dios nos encontró. Y nos encontró ahí, y ahí me dijo, yo estoy en control de todo. Y no nos quedó más que creer. Ahora que han pasado 14 años, Orly tiene 18 años, puedo entender lo que el apóstol Pablo escribió en su carta. Puedo entender que había un propósito. Puedo entender que fuimos consolados porque en este transcurso de estos 14 años hemos tenido la oportunidad de consolar como familia a esas mamás con un diagnóstico nuevo, a esas mamás que te sientes que estás pasando por un duelo porque hay una incertidumbre que va a pasar con nuestros hijos, porque hemos tenido la oportunidad de consolar y hemos podido ver la mano de Dios en esta situación. Y ahora yo estoy aquí parada y Orlando está detrás de esa cámara. Ahí, aquí estamos los dos, dándole esa gloria a Dios, porque de allá nos trajo aquí. Nos trajo a poder decir y traer esa esperanza a las familias, porque confiamos. Y Dios hizo mucho más de lo que podíamos imaginar. Hizo mucho más, porque estamos aquí. Jamás lo pensamos, pero simplemente confiamos y podemos ver ese propósito. En esa situación, en ese diagnóstico, en esa enfermedad, en ese conflicto financiero, en esa relación rota, hay un propósito. Hay un propósito. ¿Quién te puede consolar cuando estás pasando por un duelo? Una persona que ya lo pasó. Y aquí hay gente con la que te puedes acercar. ¿Quién te puede consolar cuando estás pasando por un problema matrimonial? Una persona que ya pasó por ese problema y que ya supo cómo solucionarlo. Y aquí también en la iglesia hay alguien con el que tú te puedes acercar. Hay alguien que puede caminar contigo durante este proceso. ¿Por qué? Porque veamos el segundo punto. Porque tenemos que admitir que es demasiado para nosotros. Recuerdan que en el versículo 8 Pablo dice que sus problemas eran tan graves que pensaron que iban a morir. No se les olvide, eran tan graves. O sea, él no lo minimizó. Él les dijo a sus amigos exactamente lo que estaba pasando. Y cuando pasamos por cosas difíciles, y voy a hablar por mí, me cuesta aceptar que está bien difícil. Me cuesta aceptar poder decir es lo que es y pudiera aparentar fortaleza, pero me tengo que confesar, tengo que hablar y ver las cosas claras, porque así lo hizo Pablo. No minimizó, sino fue lo que es. Y está bien no estar bien. Y está bien
decir, necesito ayuda. Está bien decir, oren por mí. Cuando alguien te ha pedido un favor, cuando alguien te ha hablado y te ha dicho, ora por mí, cuando alguien te habla y me dice, me recoge, se me ponchó la llanta, ¿cómo te sientes? ¿Verdad? Como que da gusto ser parte de ese primer recurso de alguien. Oye, ¿me ayudas? Oye, así la gente está dispuesta a estar contigo cuando tú necesitas ayuda. Tenemos que admitir que hay situaciones donde no podemos caminarnos solos, donde tenemos que admitir, y de eso se ha tratado este proceso que hemos hecho con estas 4 estaciones que están aquí al frente, donde puedes al final del servicio pasar a la cruz y admitir que tienes ese pecado y admitir que lo quieres dejar ahí. Puedes pasar a tomar comunión y admitir y reconocer la resurrección de Jesús en tu corazón. Algo nuevo está haciendo Él en tu corazón. O venir al frente y va a haber personas orando por ti. Y admitir, sí, necesito una oración. Tenemos como tercer punto para cambiar ese agobio a esperanza. Tenemos que depender de la fuerza de Dios, no de nuestras propias fuerzas. Y quiero que cierren los ojos. Cierra los ojos y ponte en una postura de dependencia de Dios. Y esa postura es, Señor, te entrego esto. Te entrego esto que agobia mi corazón. Te entrego lo que tú le tengas que entregar, que agobia mi mente. Te lo entrego. Toma el control, porque yo no puedo. Abre tus ojos. Y hasta las piernas se sienten más ligeritas, ¿sí o no? Hasta sientes como que descansas. Porque en esa postura de dependencia es en la que debemos de vivir. Pablo dijo que todos sus problemas sucedieron para ayudarlo a confiar más en Dios, a depender más de Él, más y más. Y dijo, a ese Dios que resucita a los muertos. ¿Por qué nos habrá dado esa última frase ahí? ¿Para qué Pablo agrega esto? Porque quiere que reconozcamos que nuestro Dios es poderoso. Es poderoso que resucitó a Jesús. Es poderoso en lo que Él hizo, en los milagros, en las sanaciones. Y nos recuerda que tenemos a un mismo Dios. El que fue ayer, el que soy y el que va a ser siempre. Y es el mismo que está obrando en esa situación que tú estás pasando. Pablo les dijo, si Jesús fue resucitado, entonces no hay nada que tú puedas temer. No hay nada que Él no pueda hacer en tu vida para que obre para bien. Esa circunstancia Él la puede transformar y hacer cosas mucho más grandes de las que tú puedes imaginar. Y que Orlando y yo seguimos enfrentando retos, sí, porque ahora está pasando por una vida adulta, pero seguimos confiando en lo que Él está haciendo. Es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Porque como punto número 4, tenemos que confiar en la fidelidad de Dios. Pablo dice, Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él nos seguirá librando. A lo mejor alguno de ustedes ya vivió esta respuesta a tu oración, ya viviste el milagro.
A lo mejor hay quienes estamos en la espera. Hay quienes dices, creo que estoy perdiendo la esperanza. Pero el Señor nos dice aquí, confía dentro de ese proceso. El que sea un sueño que todavía te falta por cumplir, una meta que no has podido realizar, el rompimiento de ese negocio que dices, le he invertido tanto, esa relación familiar que anhelas que se restaure, esa familia unida que tú anhelas. El Señor nos dice, confía en la fidelidad de Dios. Estos hombres tan fuertes practican diario para poder fortalecer esos músculos y puedan levantar el peso que desean. Y cuando llegan a esa meta, pues levantan más para poder ir al siguiente nivel. Algo muy parecido pasa con nuestra fe. Las circunstancias se presentan para que podamos depositar esa confianza. Y en esa confianza nuestra fe crece. Y Dios se muestra. Y a ti ya no te van a contar quién es un Dios todopoderoso, porque tú en tu circunstancia ya lo conociste, porque ya estás por conocerlo y tu fe se agranda. Y es la misma manera que Dios quiere que estemos conectados con Él, con esa fe inquebrantable. Mas esa fe va a ir creciendo, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Y la vida sigue y seguimos caminando. Pero la gran diferencia es que Él nos anima a caminar de una manera ligera en su esperanza. Él sigue siendo fiel siempre, aunque nosotros a veces no lo somos. Él sigue siempre siendo bueno. Su misericordia es grande sobre tu vida, sobre tu familia. Y como último punto, tenemos que aprender a recibir ayuda de los demás. Pablo decía que necesitaba a otros para que oraran por él. Decía, tenemos que orar los unos por los otros. Y tenemos que aprender, porque hay quienes nos cuestan más trabajo que a otros, a pedir esa ayuda, a pedir esa oración, porque tú estás pasando por una circunstancia, pero yo no lo puedo adivinar. Dios sabe, pero también quiere que te unas en esa comunidad para que oren por ti, para que no estés solo. Él les dice en esta carta, oremos los unos por los otros para que podamos ver la bondad de Dios. No estamos solos, no estás solo en este camino, no estás solo en esa situación. Parte de vivir sin cargas es darnos cuenta que las podemos compartir. Y el viernes, leyendo y preparando esto, me dice mi hijo menor de 15 años, y me dice, oye, ¿y de qué se trata? Y platicamos, y me dice, fácil, mamá, sencillo. Ah, sí, me dice, Romanos 8:18. Y ahí voy, ¿no? Romanos 8:18, para ver de qué me estaba hablando Ernesto. Romanos 8:18. Le dije, tienes razón. Y quiero que lo vean en la pantalla. Y dice, de hecho, considero que nada se comparará los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Nada se comparará con la gloria que es estar aquí, ver lo que Dios ha hecho.
nada se comparará con ese sufrimiento, con esa agonía, porque el Señor de ahí nos rescató y nos trajo aquí, donde podemos compartirles que hay esperanza, que hay amor y que hay propósito. Porque la gloria, como es en el cielo, es en la tierra y la puedes vivir aquí. La gloria la puedes vivir por medio de esa circunstancia. Y si te perdiste de estas 2 semanas anteriores, quiero decirte que es a finalizar de cada servicio, como lo mencioné un poquito hace rato, es tu oportunidad de salir de tu silla y admitir y rendirte y hacer este símbolo de decir: Señor, vengo a depositar mi carga, porque esa carga no te corresponde y Él quiere que vivas ligero de su mano. Y ahora es momento para que seas guiado por Dios. Hay 4 estaciones aquí al frente. Tenemos la cruz donde puedes pasar al finalizar cuando se toquen estas 2 últimas canciones, y puedes escribir ahí un pecado que te ha agobiado, esta falta que sientes que la tienes que rendir ante Jesús. Escríbela en un papel y clávala ahí en la cruz. Déjala ahí. Libérate de eso que no es tuyo. Gracias. Está la sección de la comunión aquí, donde puedes venir y a lo mejor tu próximo paso es tomar comunión, reconocer a Jesús en tu vida o aceptarlo por primera vez en tu corazón. Ven a tomar comunión si ese es tu siguiente paso. A lo mejor necesitas que alguien ore por ti, que alguien ore por esa circunstancia, que alguien te apoye a abrir los cielos para que caiga esa bendición en tu vida. Y tú a veces no tienes las palabras ni para hacerlo. Va a haber aquí el equipo de oración que está listo y dispuesto para orar por ti. O puedes pararte de tu silla y pasar a esta sección donde puedes encender una luz. Encender esa luz de Cristo en esa circunstancia oscura. Esa luz de Cristo en esa situación, donde puedes venir a encender una luz y orar por esa persona que a lo mejor no lo has podido hacer en persona. O que a lo mejor esa persona que ya no está aquí y te quieres poner a cuentas con él. Puedes venir a prender la luz de Cristo en tu situación. El Señor te está esperando para esta rendición total. Porque ahí, en nuestro momento más vulnerable, es donde Dios hace cosas más grandes de lo que podemos imaginar.